Muy buenas tardes a las personas que han seguido este curso que hoy, 5 de mayo, pues llega a su última sesión. Queremos agradecer a, digamos, a todas estas amigos y amigas de tanto de Colombia como de otros países de América Latina y de Europa que se vincularon al curso. Y decirles que a los correos que tenemos en la base de datos del semillero, les estará llegando de aquí al día sábado un link para que las personas que quieran recibir su certificado de participación lo diligencien. Es una muy breve evaluación de 2 preguntas por cada sesión. El objetivo es sobre todo mantener esta relación de fraternidad, de amistad y de compartir. Y obviamente el criterio sobre todo es que esta base de datos nos permita seguir intercambiando actividades que el semillero y otros colegas de la universidad y de la sociedad latinoamericana y caribeña de historia ambiental realicen con el objetivo de hermanar miradas comunes sobre este tiempo presente. Bueno, esta sesión de cierre, pues queremos presentar una reflexión sobre esta enfermedad que sacude al mundo contemporáneo, la COVID-19, como ha sido denominada, pero en la lógica del curso queremos también relacionarla con un momento particular de la globalización capitalista, este momento del capital financiero internacional. En ese sentido, la agenda de esta tarde eh, va a ser, queremos presentar como una reflexión sobre estas características que están como base que da origen a la enfermedad. Y es la relación entre el capitalismo financiero y la forma en que éste ha organizado de manera agresiva la naturaleza contemporánea. Y justamente iríamos al segundo momento que tiene que ver con pensar estas últimas pandemias en tiempo de globalización, particularmente desde el 2002, cuando una parte importante del mundo fue sacudido por lo que se conoce como el SARS, síndrome de respiratorio agudo, eh, y otras pandemias, hasta llegar al actual virus. Y en eso pues vamos a insistir en que una cosa es el virus, el SARS-CoV-2, que da origen a una enfermedad conocida como el COVID-19. Y terminamos en la reflexión sobre lo que sigue para este mundo, en sus contradicciones, en sus complejidades y en las apuestas que tanto los estados, los capitalistas, como los sectores subalternos también están tejiendo, están construyendo en tiempos de confinamiento. Para esto queremos tener en cuenta dos autores, una autora que no había sido, no la habíamos incluido en nuestra reflexión, pero que sin embargo está ahí presente, que es la filósofa y ecologista de la India, Vandana Shiva. Entonces ella nos plantea 3 reflexiones que queremos compartir como entrada al curso, a la sesión de hoy. Entonces ella dice que el planeta se enfrenta en estos momentos a 3 grandes crisis: la extinción de especies, el cambio climático y la catástrofe de las enfermedades crónicas. Dice ella que estas 3 grandes crisis están cruzadas en este momento y están interrelacionadas. Y justamente de esas 3 crisis vamos a hablar esta tarde. También nos dice Bandana que una economía global basada en la ilusión del crecimiento ilimitado se traduce en una ilimitada transgresión de los límites del planeta, de los ecosistemas y de las especies. Y ella lo que nos está diciendo es que en últimas el sueño del capitalismo de que
jamás iba a frenar el crecimiento económico, está siendo contestado eh, eh, con una ilimitada transgresión de las propias capacidades, lo que llamarían otros analistas la capacidad de resiliencia y de recomposición de los ecosistemas y de las especies. El planeta pareciera decir que este capitalismo para que parasita sobre el planeta, que lo ha organizado, está llegando a límites inimaginables. Pues sin ser catastrofistas, pero la mirada de Bandana resulta muy, muy importante en estos tiempos. Y en tercer lugar, dice Bandana que las nuevas enfermedades están asociadas a la invasión de los bosques y a la violación de la integridad de todas las especies. Estos tres elementos que plantea Bandana Chiva desde la India van a ser transversales a esta sesión. Pero igualmente queremos dar continuidad pues a nuestra reflexión que ha estado acompañada desde Jason Moore en su libro que afortunadamente pronto va a salir a una versión en español. Ya nos ha comentado la editorial Traficante de Sueños. Eh, Pronto tendremos el libro en español pues para quienes puedan acceder a él. El capitalismo en la trama de la vida, ecología y acumulación de capital. Entonces lo que dice Moore es que la ley del valor se expande por la ecología mundo capitalista mediante tres revoluciones, que son la transformación incesante del paisaje. Por paisaje entenderíamos no solamente el paisaje natural, sino el paisaje humano. Segundo, el incremento de la productividad del trabajo. Y tercero, el aumento de técnicas de apropiación global del trabajo y de la naturaleza. Entonces, este punto de partida de Moore y de Bandana Chiva nos van a permitir plantear una mirada, porque hay múltiples miradas acerca de lo que ha significado el COVID, no el COVID, sino la enfermedad, la COVID, diríamos, la COVID-19, en este momento de la historia humana y de la historia del planeta Tierra. Cuando nos referimos al capitalismo financiero, estamos hablando de una forma de organización de la naturaleza que ha intensificado la mercantilización de la vida, tanto la vida social como la vida biológica. Y esta intensificación sin parangón en la historia de la humanidad está conllevando a un agotamiento acelerado de bienes naturales, un agotamiento secuencial que se sucede y es como los capitalistas han encontrado la forma de hacer frente a sus crisis financieras. Ante cada crisis, la crisis del 2008, lo que hicieron fue incrementar el saqueo de la naturaleza. Y esto, lo que están preparando ahorita para paliar esta nueva crisis agudizada por la enfermedad de la COVID-19, es incrementar nuevamente el saqueo del mundo social y natural. En segundo lugar, este capitalismo financiero, como vive del saqueo de los recursos, de los bienes humanos y naturales, tiene horizontes de inversión supremamente cortos y entonces metas de explotación tanto de la fuerza de trabajo como de los ecosistemas de muy corto plazo. En ese sentido, escapan a cualquier intento de administración, de gestión ambiental, de regulación ambiental de largo plazo, porque el capital financiero necesita ese mercado de valores de las cotizaciones en las bolsas y entonces es mucho más reactivo al movimiento del valor en la bolsa que a la regulación que cualquier instancia supranacional o nacional intente crearle. Y por eso nuestros estados han creado regulaciones ambientales supremamente laxas y débiles para evitar tratar de que no se vaya y que lleguen capitales extranjeros que son vistos como la palanca del crecimiento ilimitado. Mm, esta exacerbación de la mercantilización y de la expansión de la ley del valor es lo que conocemos como la financiarización y mercantilización de absolutamente todo. Incluso soy motivo de compraventa y de especulación financiera la misma contaminación. El ejemplo que daríamos es el ejemplo de los bonos de carbono.
Entonces, recordemos que a partir de los acuerdos internacionales, los gobiernos en cada país establecen unos límites de qué tantas emisiones de dióxido de carbono pueden hacer las industrias. Entonces, de eso depende el tipo de transporte que se use. Hay regulaciones mucho más laxas, por ejemplo, aquí en Colombia, por eso compraron el Transmilenio último aquí en Bogotá, que tiene unas emisiones altas de CO2, pero menores que las anteriores. Sin embargo, estos nuevos Transmilenios están en desuso en Europa, porque allá las regulaciones son más fuertes, pero aquí todavía no. Entonces, eh, como se sabe que la contaminación no solamente hay que evitarla, sino que sea financiarizado, entonces una empresa cualquiera que no puede emitir contaminantes sin permiso de los gobiernos o de otros entes. eh, y entonces que si va a emitir contaminantes, entonces debe pagar multas o va a tener que pedir permisos especiales. Entonces lo que ocurre en el mercado de valores es que hay empresas que, por ejemplo, han logrado reducir emisiones y en ese sentido eh, guardan un cupo no utilizado de contaminación que lo venden en la bolsa de valores. Es una empresa que necesita contaminar para desarrollar su economía, va a la bolsa de valores, compra los cupos de esas empresas y puede contaminar. O también las empresas suelen hacer que dicen que protegen un fragmento de la selva amazónica o la selva o un bosque en el norte o el sur global, y entonces compran los derechos, hacen protección, pero se les incrementa el cupo de venta en la bolsa de CO2 que lo venden a empresas contaminantes. Entonces, esto es lo que quiere decir que ha llegado a tal punto de cinismo económico que la misma contaminación se ha convertido en una mercancía. La posibilidad de contaminar está dada sobre la base de la especulación financiera. Esas son características de este capitalismo financiero. Esa exacerbación del capitalismo financiero eh, hace que los circuitos de contacto y de comercio mundial sean supremamente acelerados. Este mapa que presentamos aquí es el mapa de un día antes de la pandemia, antes de la cuarentena y del relativo cierre de los intercambios internacionales, un día del tránsito aéreo mundial. Lo que notamos en el mapa es que el tránsito está concentrado en el norte global, ¿no? Europa es centro de los viajes internacionales y hacia Estados Unidos y hacia China, que es hoy día el taller industrial del mundo. Entonces, tan rápido como se vinculen las economías y viajen las mercancías, pues obviamente así viajan con esa misma rapidez los virus y las bacterias que en contextos sociales dan origen a enfermedades. Este mundo acelerado, aquí queremos mostrar unos mapas de dónde se está concentrando la producción al servicio de esa economía capitalista. Entonces, la producción de cabras, pues está sobre todo en la India, en partes de China, en el centro africano. La producción de patos está también, sobre todo en China y unas partes de Francia. Y la Indonesia. em, la producción de ovejas está en todo, desde China, el Medio Oriente, gran parte de África, la zona de los Balcanes, el sur de América Latina, Uruguay, parte de Bolivia. Bueno, la producción de ganado vacuno, que ocupa una gran parte de la biomasa del planeta, está, está casi que en todo el mundo, a diferencia de las anteriores. em, digamos, es más abundante la cría de ganado vacuno para la alimentación humana, extendida en Norteamérica, en Europa, en la India, en China, en África, en estas zonas del norte de Sudamérica, en México, toda Centroamérica y gran parte del sur de Brasil, obviamente Argentina.
Uruguay, Paraguay. Em, lo que pasa es que lo que estamos queriendo mostrar con estos mapas es que la expansión de las formas de ganadería o de cría de animales como patos o como pollos o cerdos ha implicado lo que dice Bandana Chiva de la invasión y la destrucción de bosques, la desecación de humedales para expandir la crianza de alimentos y otras materias primas para la sociedad humana. Y eso ha traído inconvenientes tanto para los animales que son criados en confinamiento y en escasa movilidad, casi que encarcelados desde que nacen hasta que mueren, como mercancías sin movilidad y son sometidos a pues, tratos que los animalistas han denunciado, pero que están asociados a ese tipo de confinamientos, también los ponen en muchos riesgos a ellos, porque eh, hace que los intercambios, por ejemplo, entre virus que viajan con migraciones de aves, o con migraciones de otros mamíferos por el mundo, a estos escenarios de confinamiento animal, llegan esos virus y mutan y pueden pasar, o están pasando más bien, a los seres humanos. Mm, y en ese sentido, vamos a entrar en esas condiciones de explotación de la naturaleza. Entramos entonces a analizar estas pandemias del tiempo del capital financiero de los últimos 20 años. Aquí queremos mostrar, queremos iniciar con esta reflexión de Bandana Chiva, en la que ella plantea lo siguiente. La invasión de los bosques y la violación de la integración de las especies está propagando nuevas enfermedades. En los últimos 50 años han surgido 300 nuevos patógenos a medida que destruimos el hábitat de las especies y las manipulamos para obtener ganancias. Esta tesis de Bandana Chiva es muy importante que efectivamente, como ella dice, en los últimos 50 años, la dinámica de expansión del capitalismo para mercantilizar la naturaleza y organizarla en sentido del crecimiento económico del capital financiero, está poniendo en contacto es eh, entornos humanos sobre nichos ecológicos destruidos que activan los intercambios de patógenos que habían permanecido en reservorios aislados y los pone en contacto con la sociedad humana. Y efectivamente, esta es una de las razones principales de este número creciente de pandemias que pareciera no terminar. En estos dos gráficos, vamos a mirar primero el gráfico del lado izquierdo. En los últimos años, digamos, si vemos esta, esta pandemia, esta pandemia, la gripe española de hace 100 años, eh, dio como resultado entre 40 y 50 millones de muertos en los años del 18 a 1919. Luego, de esos 2 años no se había visto una pandemia pues tan concentrada, en 2 años una cantidad de muertes tan gigantesca. Habíamos tenido la gripe asiática en el año 57 y 58 que dejó 1 millón de muertos, sobre todo en China, eh, o la gripe de Hong Kong en el 68 dejó otro 1 millón de muertes en lapsos de 2 años. Y habíamos tenido una serie de pandemias como la del SIDA, de la que hablamos, que durante 20 años dejó 25 a 35, ha dejado 25 a 35 millones de muertes. Pero no habíamos registrado desde los 90 una secuencia de pandemias tan preocupante como las que estamos viviendo. Entonces, las últimas pandemias, el SARS, el síndrome de respiratorio agudo, del 2002 al 2003, dejó, eh, digamos, creó una alarma y hubo 770 fallecidos en esos 2 años. Por una aceleración de las gripas. Luego, la gripe porcina en el 2009 y el 2010 dejó 200.000 muertos. Posteriormente, el síndrome respiratorio del Medio Oriente en 2012 dejó 350 muertos. Y la COVID-19
A hoy, bueno, este dato aquí está, el 17 de marzo eran 7.000 muertos. Hoy al 5 de mayo, el último dato está en casi 257.000 fallecidos. Un incremento notable. Si vemos en la parte derecha, esto es lo que llamamos las pandemias del capitalismo financiero. 2002, la vemos más en detalle, un caso de polio en la India. eh, Luego en el 2003, el síndrome respiratorio agudo, el SARS, 700 personas muertas en 2 meses, pero se detiene. Luego el 2005, la gripe aviar, el H5N5, una amenaza de pandemia pues que preocupó mucho tanto a China, a India y sobre todo a Estados Unidos y a México. En el 2009 y el 2010 se dio esta pandemia de la gripe H1N1 que arrebató la vida de 18.000 personas en el mundo, pues fue una gran alarma. Luego en el 2010 el brote de cólera en Haití que afectó a medio millón de personas y mató a 8.000 personas. En el 2014 tuvimos un brote de ébola en Guinea, se extendió a Liberia, Nigeria, Senegal y dejó muertas a 4.500 personas. 2012 al 15 tuvimos otro síndrome respiratorio agudo del Medio Oriente, el MERS, mató a más de 500 personas. En el 2014 América Latina fue sacudida por el Zika, que azotó gran parte del continente eh, y provocó, además de algunas muertes, un nacimiento creciente de bebés con macrocefalia. Y luego en el 2020 entramos a esta época de la enfermedad COVID-19, que se expande y se sigue expandiendo con unas cifras que hacía por lo menos 20 años no habían alcanzado topes tan elevados como lo estamos mirando. Y esto merita, obviamente, una explicación que conecta estas pandemias, que conecta el SARS, la gripe aviar, el H1N1, el MERS del Medio Oriente y el COVID, que los conecta. ¿Qué explicaciones están dando? Pues ya hemos visto algunas de las hipótesis que plantean tanto Bandana Chiva como otros autores, y entonces en esa perspectiva es que queremos avanzar la reflexión de la tarde. Em, y entonces, lo que hoy sabemos es que circulan en el mundo lo que se ha llamado los coronavirus, un tipo particular de virus. Hoy se conocen 7 tipos de virus de coronavirus que infectan a los humanos, porque hay otros virus, hay otros coronavirus que afectan a mamíferos, a aves, entonces, y estamos muy conectados. Entonces, de esos 7 coronavirus, 3 de ellos son los que nos producen el resfriado común, como estas gripas que aquí en el caso de Bogotá están dando ahora que viene esta temporada de lluvias. Y entonces son coronavirus que han estado con nosotros durante muchísimos años y ya estamos resistentes a ellos. Entonces, hay 4 tipos de coronavirus. eh, que dan formas de resfriado o lo que llamamos la gripe común. Tienen también ciclos que se están estudiando, muy asociados a veces a los momentos de lluvia en el norte global y en el sur global a la llegada de la primavera, pero también a las migraciones de aves. Y es clave porque como estas son sociedades somos también naturaleza y estamos profundamente interconectados a las dinámicas planetarias. Entonces, lo que algunos han llamado el efecto mariposa, claro, una migración de aves puede ser también un momento de expansión de virus, pero es más complejo de lo que estoy hablando. Estos 4 son comunes y por ahora no han resultado ser letales. En cambio, hay 3 nuevos virus que resultan de alta letalidad. Uno de ellos es el SARS-CoV, el que dio origen a la pandemia del 2003 que mató casi 1.000 personas, que creó una alarma en el mundo importante. Curiosamente, eh, la Organización Mundial de la Salud llamó a prever, a mejorar los sistemas de salud del mundo para evitar una pandemia. Eso fue hace 20 años. Luego, el
el virus SARS-CoV pues, bajó su intensidad, pero en el 2012 apareció el MERS en el Medio Oriente asociado al tránsito de virus entre camellos, de coronavirus entre camellos y humanos, y estalla, aparece el nuevo virus, el SARS-CoV-2 2019, que es como se llama el virus, que ya de hecho produce una enfermedad llamada la COVID-19, y que va a estar presente, no sabemos hasta cuándo. El SARS-CoV, que mató casi 1.000 personas, duró 2 años. El MERS ha estado latente, pero relativamente controlado, y el SARS-CoV-2 lleva 4 meses difundiéndose por el mundo. ¿Estos virus qué son? ¿Cómo operan? Pues ya los médicos nos han dicho. Son un tipo de virus eh, que logra ingresar e infectar el sistema inmunológico, y que tienen como característica que pareciera ser un resfriado común, pero que luego debilita el sistema inmunológico y que afecta, crea el cuerpo se estresa tratando de expulsarlo y desarrolla nuevas enfermedades. Pero como decíamos, hoy se han descubierto nuevos coronavirus en mamíferos, em, en murciélagos, en aves, y entonces hay una tipología de coronavirus, y lo que están investigando los epidemiólogos, toda la ingeniería de la biología es si hay conexión y si un virus de un coronavirus de mamífero y en qué condiciones puede saltar y afectar a los humanos, porque sabemos que nuestros gatos y nuestros perros pueden tener un tipo de coronavirus, pero no necesariamente puede saltar al humano. Pero también lo que está diciendo es que podría ocurrir en ciertas condiciones ambientales y sociales que hubiera esas mutaciones en los virus. Entonces, este nuevo coronavirus, COV, el SARS-CoV-19, para que lo miremos cómo se relaciona con otros, pues se habla de 4 tipos de coronavirus. Los alfa coronavirus, todos tienen las letras griegas. Los alfa coronavirus están en el ganado bovino, porcino, animales de compañía, mascotas y murciélagos. Pueden transitar, pueden pasar al ser humano en ciertas condiciones, y ya lo han hecho. El beta coronavirus, que también tanto el alfa como el beta coronavirus están en ganado bovino, porcino, mascotas y murciélagos, y pueden pasar a los seres humanos. Y hay 2 tipos de coronavirus distintos, que son el delta de las aves y el gamma coronavirus de aves y de grandes mamíferos marinos como las ballenas y delfines. Mm, Hasta el momento, la tesis que se ha sostenido es que el SARS-CoV-19 que da origen a la COVID-19 de murciélagos. Vamos a mostrar otras investigaciones que parecieran decir que la ruta es distinta. Entonces, esta activación de virus recientemente, este descubrimiento, porque los virus mm, son, han existido desde antes de los seres humanos, pero esta puesta en contacto entre repositorios naturales de los virus, de los coronavirus, y las sociedades humanas es muy reciente. Y estas pandemias que estamos mostrando ocurren recientemente. Bueno, se dice que la gripe española fue una pandemia de SARS, en un contexto también particular de guerra, de industrialización, que dio pues tremenda pandemia de 50 millones de víctimas que fueron producidas. Pero hoy hay unas condiciones también nuevas. ¿Hacia dónde ha ido la investigación? Bueno, pues aquí estaríamos repitiendo lo mismo, que la familia de los coronavirus pueden ser o alfa o beta, y que los alfas están presentes en los perros y en los gatos, que les da a ellos una infección felina o canina que se puede prevenir,
y hasta el momento se dice que no son transmisibles a personas, pero hay investigaciones que muestran que hay posibilidad de saltos, de mutaciones en ciertos contextos. Y los coronavirus, beta coronavirus, como el SARS, el MERS y el actual SARS-CoV-2, el que estamos viviendo en este momento, no se transmite a animales, de humanos a animales. Hasta el momento no ocurre eso. Podría ocurrir si hay condiciones de mutación en la transferencia vírica. Eso, digamos, que está por investigarse. Lo abrupto de la pandemia y sobre todo cómo ponerle fin. Lo que ha abierto son estas líneas de investigación. Sabemos que los síntomas del coronavirus, del SARS-CoV-2, eh, pues obviamente son la fiebre, la tos seca, la congestión, secreción nasal, dolor de garganta, dificultad para respirar, cansancio y dolor muscular, diarrea a veces, eh, y que la gente puede tener un síntoma leve, puede resultar asintomático y, y no le pasa nada, o los síntomas leves pueden avanzar hacia neumonía, pero la gente puede curarse con tratamiento, o si se agrava, pues va a cuidados intensivos, de donde puede curarse o no curarse y fallecer. Entonces, este virus actúa en 14 días, digamos, de 0 a 20 días. Lo que hoy se descubre es que el SARS-CoV-19, el SARS-CoV-2, lo que está generando es que el cuerpo para protegerse crea lo que llaman una tormenta de citoquinas, unos, una especie, o sea, nuestro sistema inmunológico crea así mismo una toxina que trata de combatir a las células infectadas, pero que a su vez infecta al organismo. Y la gente muere justamente por esa tormenta de citoquinas producidas por el mismo organismo para defenderse. Al igual que decíamos con el SIDA, la gente no muere de SIDA, la gente muere por otras razones, por otros virus que además, una vez que está debilitado el sistema inmunológico, por eso algunos confundían que era una mezcla de SARS con, con VIH, eh, el, el, lo que da origen a al COVID-19. Efectivamente, están descubriendo además que la sangre se coagula y hay nuevas enfermedades que se producen en estos de manera acelerada. No es muy claro todavía los procesos que tiene la enfermedad, sí se conocen sus síntomas, pero aún el tratamiento y por eso las vacunas, por esa carrera de las multinacionales y de los países por la vacuna, porque ha sido muy difícil lograr entender la propia dinámica del virus y el comportamiento que tiene y las posibles mutaciones que pueda estar teniendo. Em, Nosotros hemos optado por seguir un modelo explicativo del virus para conectar nuestra hipótesis de la relación de la organización capitalista de la naturaleza contemporánea en tiempos del capital financiero y de la globalización con las nuevas pandemias. Y para esto estamos trabajando y estudiando a un bioingeniero coreano llamado Tae-Hin Kim, quien ha venido estudiando en los últimos años estas nuevas pandemias. Él es profesor, investigador de la Universidad de Suwon, en Corea del Sur. Entonces, estos dos textos y otros los hemos trabajado pues para mirar su modelo de explicación que nos parece muy llamativo porque lo que él está haciendo es estableciendo una relación entre las dinámicas ambientales globales y la presencia de nuevas pandemias. Entonces, King nos propone un modelo que es muy interesante, muy complejo, eh, pero a nosotros nos ha llamado poderosamente la atención. Lo que dice Taehin Kim, pero claro, no solo él,
sino otros especialistas y otros investigadores en el mundo, es que los repositorios nuevos de virus están en las zonas polares, particularmente en la zona antártica, que con el calentamiento global han empezado a aflorar eh, virus y bacterias que permanecieron congelados y que ahora afloran. Pero ¿cómo pasan de los polos? ¿Cómo transitan? Pues de los polos, y ya la vamos a explicar, de las zonas polares, bueno, hay una conexión que ya la explicamos, la vamos a explicar enseguida, y es que, eh, y eso es lo que nos llama la atención, porque lo que plantea este investigador, que hay una conexión tal entre la naturaleza, la sociedad y el sistema solar y los movimientos del Sol, en eso que han llamado los ciclos de las manchas solares, que son cada 11 años. Entonces, cada 11 años hay una baja en la actividad solar y esa baja implica que se activen las mutaciones de bacterias y virus en los polos, producto de una mayor radiación de los rayos ultravioleta. Esos virus mutantes viajan a través del krill, de estas de este reino animal marino, y los pingüinos y las ballenas jorobadas arrastran estos virus, los traen de los polos. Los pingüinos saltan por las heces en sus lugares de alimentación o descanso, lanzan a las aves migratorias, pasan los virus mutantes mediante las aves migratorias o mediante los viajes de las ballenas a los delfines, y de los delfines pasan a lagos en donde los delfines pueden tener zonas de alimentación, o las aves migratorias zonas de descanso en sus viajes. Y una vez de los lagos que están conectados con los sistemas de acueductos y suministro de agua de los humanos, eh, en contextos en donde además hay una alta emisión de CO2 que permite que hace posible las conexiones víricas. Entonces tiene que haber esas condiciones, que es muy complejo el modelo, pero es muy interesante. Lo que efectivamente sabemos hoy es que exactamente en la medida en que se deshiela la Antártica y el mundo ártico, nuevos virus y bacterias están emergiendo, y que estos virus y bacterias viajan por el mundo, viajan por el mundo. Pero cuando se dan ¿en qué momento se dan esta mutación? La mutación que consiste en que los virus viven en reservorios del Ártico, pero cómo pasan al krill, y del krill cómo cómo es posible que haya el salto, y que no simplemente es una infección, sino que hay un salto que puede hacer daño a la nueva especie. Este investigador lo que dice es que esto está asociado al ciclo al ciclo solar de las manchas. Justamente el, lo que llaman el ciclo 25, lo voy a mostrar aquí en esta imagen. Es algo complejo. Entonces, vamos a avanzar. Entonces, se supone que el Sol tiene las emisiones solares no son permanentes durante el tiempo, sino que hay un ciclo de 11 años que aún se está estudiando. Esos ciclos de cada 11 años tienen un momento de máxima intensidad y luego se reduce. Cuando cuando las manchas se han reducido y la intensidad de viento solar se ha reducido, aquí en la parte baja del ciclo es que se da la mutación de los virus y las bacterias y su transferencia de una especie a otra. Y esto resulta muy interesante, porque hasta el momento no se había establecido qué es lo que hace que pueda pasar de un ave migratoria a un murciélago, y del murciélago a un humano.
si convivimos, pero hay momentos asociados a la dinámica de de los ciclos de radiación solar y de las manchas solares en cada 11 años en promedio, con unas variaciones de 4 o 5 meses. Entonces, cuando eso ocurre, es cuando los investigadores están analizando qué relación hay entre estas dinámicas de las manchas solares, de los ciclos de cada 11 años, y estas nuevas pandemias. Pero el modelo no solamente incluye el movimiento del Sol y la intensidad de los rayos y las manchas solares, sino otras condiciones creadas en el planeta Tierra por el capitalismo, como las emisiones de CO2. Actualmente, ahorita poco a comienzos de abril, entramos en el ciclo 25, que se prevé que va a tener su máxima en 5 años, la máxima intensidad de los rayos solares y luego crece. Es como se han detectado ya en los estudios de la NASA y otras fuentes de investigación este movimiento. Y hoy sabemos que cada movimiento ha traído eh, pandemias. Entonces, cuando en el ciclo 23, el síndrome respiratorio agudo del 2002 al 2003 se dio en la última parte del ciclo 22 y durante 2 años causó 1.000 muertes. Luego, en la máxima del movimiento, de la radiación de las manchas solares, apareció el H1N1. Luego, en el 2010, eh, va a mutar, hubo mutaciones de virus que dieron origen al MERS. Y en la máxima hay otro tipo de virus y bacterias que dan origen al ébola y al Zika. Y ahorita, en la baja, aparece el SARS-CoV-2 que da origen a la COVID-19 y que va a tener su máxima hacia julio del 2025. Entonces se está estudiando esta dinámica, pero ya en sí misma no, ella genera los virus, pero para que los virus muten, pasen, tiene que haber entonces una interrelación mucho más alta entre la dinámica de los virus y las conexiones de la sociedad y los circuitos del capital que lo ponen en contacto con los núcleos humanos. Porque como decimos, estamos en momentos eh, en un mundo que está mucho más interconectado entre humanos, pero también entre humanos y naturaleza, pero interconexiones a veces que han alterado las, la vida en el planeta y que nos ponen eh, en condiciones de mucha mayor vulnerabilidad. Tiene que cruzarse mutación vírica con aumento de la producción de CO2 para que los virus lleguen a nichos del capital en donde sea posible encontrar una condición favorable a su expansión. Entonces, por eso ese modelo de Tae-Hin Kim, el investigador coreano, es tan complejo, interesante, pero creeríamos nosotros que es como una de las explicaciones más completas para entender esa dinámica global del capital en esa conexión, digamos, desastrosa, en un tipo de conexión entre capital y naturaleza que acercando más rápidamente los virus de los polos con las sociedades humanas, además debilitadas en sus sistemas inmunitarios. Si miramos este mapa del 2017, no encontramos uno más actualizado, donde están los núcleos de las mayores emisiones de gases de efecto invernadero en el planeta. Entonces, tenemos a Estados Unidos, tenemos a China, tenemos a India, pero sobre todo China y Estados Unidos, y tenemos al Golfo Pérsico. Estos son los núcleos últimas pandemias, ¿no? En donde mutación de virus encontraron nichos deteriorados por emisiones de gas carbónico, de CO2, que hicieron posible que las mutaciones saltaran de especies de aves, posiblemente de ballenas y delfines, a otros mamíferos terrestres y a humanos. Tienen que conjugarse estas actividades en los ciclos de las explosiones solares y de las manchas solares. Es un modelo muy complejo, pero es de los más interesantes porque permite establecer esas conexiones tan tenues y tan
tan difícilmente rastreables, explican qué es lo que hace posible que haya conexión y salto de un virus de una especie a otra, que es que no apareció en los murciélagos porque sí, ni apareció en los delfines porque sí, ni apareció en los pollos porque son pollos, sino que tuvo que haber contacto entre los pollos y aves migratorias y las aves migratorias de dónde trajeron el virus y cómo mutó de especie en especie. Entonces el modelo de este investigador surcoreano resulta fascinante para entender. Eh, lo que él sostiene es que junto a las aves migratorias, las grandes transmisoras del nuevo virus son las ballenas, eh, pero que las ballenas también están muriendo de coronavirus. Las ballenas habitan en la Antártida y migran a buscar alimentos y a reproducirse hacia el norte. Oceanía tiene nichos de reproducción en las costas de África, de América del Sur, de Oceanía, y aquí entre Japón y China encuentran unos núcleos de reproducción en la que se cruzan con delfines que ingresan por los ríos asiáticos, lo mismo que en África. Entonces es muy posible, en la hipótesis que estamos siguiendo, estos viajes de ballenas que se han puesto en contacto con krill y con virus de la Antártida en los momentos de baja de la intensidad, porque no lo expliqué, pero qué es lo que ocurre? Me devuelvo un poquitico. Cuando es muy alta la radiación solar, la, la Tierra produce un efecto de mayor producción de ozono en la troposfera para reducir la acción de los rayos ultravioleta. Pasa cada 11 años. Pero luego cuando baja la intensidad de las manchas solares, se deja de producir el ozono. Al dejarse de producir el ozono, ingresan más fácilmente los rayos ultravioleta, pero además, si encuentra condiciones en las que el CO2 ha roto la capa de ozono, cada 11 años, esta conexión resulta en una mutación acelerada de virus. Esa es la relación que estableció este investigador. Y entonces nuestras ballenas también están muriendo de coronavirus, pero además están muriendo por las condiciones cambiantes en los mares, por la contaminación de los mares que ha roto su sistema de viajes por los océanos, tanto los cruceros, todo el comercio marítimo y los ciclos de cada 11 años están llevando a que estos mamíferos mueran de neumonías y queden atrapados en playas en donde son objeto de alimentación de otros animales, de aves migratorias, incluso de murciélagos, que se llevan también el virus que ya venían cargando. Eso es cuando yo veo esta noticia, a uno le daban ganas hasta de llorar de la condición que está generando estas dinámicas del calentamiento global acelerado por la acción humana, que además permite la mutación de virus que afectan a los humanos, pero también están afectando a otras especies del planeta. Y llegamos al análisis que nos propone Tajinkin sobre por qué Wuhan, por China. Más allá de la tesis de que es un virus chino, recordemos que China se convirtió en el centro industrial de las multinacionales. Es que China es la que produce los vehículos, los televisores, los tenis, las camisetas de todo el mundo y de todas las multinacionales en todas las gamas de producción, de alta calidad, de media calidad, de baja calidad. Entonces no es gratuito, no es China por ser China, sino es China por ser el nodo principal de la producción en el mundo, la mayor productora de CO2, en donde confluye una serie de condiciones para que el SARS-CoV-2 haya encontrado un nicho propicio a su desarrollo. Son esas condiciones que no las citamos nosotros, sino el investigador que estamos trabajando. Wuhan es la capital de una provincia de China llamada Hubei, una ciudad nueva de reciente industrialización. Allí están 300 multinacionales de las más grandes del mundo, productoras de carros, electrodomésticos,
todo lo que se vende en los supermercados, en las tiendas Walmart de Estados Unidos, Europa y México, todo lo de Walmart venía de Wuhan. Entonces, Wuhan ha crecido, tiene algo así como 12 millones de habitantes, pero está en una localización, también en un nodo del sistema natural que hizo posible que justamente Wuhan, no por ser China, sino por ser nodo del capitalismo, fuera el lugar de proliferación del virus. ¿Cuáles son esas condiciones? Entonces, Wuhan está sobre dos grandes ríos asiáticos, el río Yangtze y el río Hanjiang, eh, que se cruzan y en el cruce está esta ciudad, esta gigantesca ciudad industrial. Eh, Ambos ríos han sido objeto de una intervención humana para hacer quisiera que veamos este mapa. Aquí está Wuhan y aquí está Shanghái. Y esta línea que vemos aquí amarilla es el río Yangtze. Ese río Yangtze es el corredor industrial del planeta. Entre Wuhan y Shanghái existen otras ciudades industriales del capitalismo que han convertido este río, lo han degradado, es casi como el río Bogotá, son los ríos más afectados del planeta. Y esa afectación, pues también se revierte en este gran conglomerado de la población. Entonces, es por esa la razón de esta discusión de que el ser puerto del río Yangtze, sobre todo que es el corredor industrial de transporte de toda la producción mundial, eh, más contaminación que se vive en la ciudad, en el río, eh, pues está asociada al a que se cree un nicho favorable, un nicho ecológico favorable, a que las condiciones dan para que la mutación hubiera estado aquí y no en otra parte del mundo. Entonces, Wuhan además está sobre un valle, el valle más rico en producción del río Yangtze de arroz para el mundo, regado con las aguas del Yangtze, pero además para que se produzca mucho arroz mediante la aplicación de fertilizantes químicos cuya correntía cae nuevamente a los lagos, al sistema de lagos y humedales que surten a la población de Wuhan. Y estos desiertos, el desierto de Gobi y el Tacamalán, tienen unos ciclos de polvo de desierto que recorre todo este valle, llega al Océano Pacífico, llega hasta San Francisco, California, y este polvo, que además que nutre el mar, también tiene efectos que en ciertas condiciones llega al río, llega a los lagos y crea una posibilidad para que se reproduzca un alga contaminada que es comida por peces, que es comida por aves migratorias que pueden traer el virus y que su conexión puede haber dado también la posibilidad de la mutación y del salto del virus entre especies. Esta localización que hemos dicho aquí en el mapa, pues si lo pueden apreciar, al pie de Wuhan estarían estos lagos, que son unos lagos muy importantes de los cuales surge el abastecimiento de agua dulce para la ciudad. Pero este abastecimiento de agua está contaminado por varias razones, por los polvos, por el polvo del desierto, por la afectación del río que pasa por todo el centro de la ciudad, porque recordemos que la decisión del gobierno chino para facilitar la industrialización de la cuenca fue la construcción de ese monstruo llamado la represa, la gran represa de las Tres Gargantas, una afectación pues, como cualquier gran hidroeléctrica. Lo vimos en Colombia con Hidroituango, que es una alteración del ecosistema. Y todo eso fue creando una condición. Las Tres Gargantas fueron construidas hace apenas 20 años. Entraron en funcionamiento con la actuación sobre la ciudad de Wuhan y sobre el cauce del río. Y entonces se dice que por el Yangtze viajaba una especie de delfines
em, que ya está al punto de extinguirse, y muchos de estos delfines, como le ha pasado a muchos delfines en el mundo, que entran en contacto con los virus que llevan las ballenas y mueren de coronavirus, también estos pequeños cetáceos portan virus y mueren también de neumonía. Entonces ha habido un salto de las ballenas a los delfines, estamos encontrando en varias partes del mundo muertos de neumonía tirados en las playas, eh, tanto de los mares como de los ríos. Hoy ese es los ensayos que se dicen. Entonces, siguiendo la explicación de Tajín, sí, las ballenas jorobadas y las aves migratorias contaminaron a los delfines, y las aves migratorias llegaron al lago Tin, que surte a Wuhan, en un periodo de mínima número de radiaciones solares, de solares. De aquí hubo un salto al mercado, al famoso mercado, un salto vírico al mercado. Entonces, aquí tenemos a la ciudad de Wuhan, el lago a donde llegaban los delfines que están a punto de extinguirse, y las aves migratorias. Y estos lagos surten al Yangtze, que eran reservorios para los delfines, pero además llegaron hasta Wuhan el virus, ya sea por por las carnes de los alimentos que se vendían en el mercado, contaminados ya fuera por las aves migratorias que llevan el virus, o por los delfines que ingresaban y también llevaban el virus, y que pudo haber mutado a, lo que sostiene este investigador es que pudo haber mutado por el acueducto de la ciudad, o por carnes contaminadas que llevaron el virus, incluidos los murciélagos, pero no necesariamente por los murciélagos, que han sido hasta ahora culpados. ¿No? Hay una conexión con estas dinámicas del capital en la naturaleza muy complejas, eh, y muy, muy, muy difíciles de rastrear, pero que muestran la aceleración de la depredación de la naturaleza, son nichos no solamente terrestres, sino la circulación, los viajes de las ballenas, de los delfines, los ríos, y cómo todo eso crea una posibilidad de salto y de mutación vírica en ciertos contextos de los ciclos de las manchas solares cada 11 años. Todo esto fue lo que ocurrió en el caso de un río, el Yangtze, el río más degradado del mundo, que se decía extinguió las marsopas, los delfines, eh, y los pocos que quedan además están infectados con coronavirus. Entonces, esas condiciones de ser centro de la industria multinacional, una ciudad que además tiene unos niveles de contaminación altísimas. Ustedes lo pueden seguir en la página aqicn.org. Es muy interesante. Está el mapa de contaminación de las ciudades. Aquí ingresan a este buscador y encuentran cómo está la calidad del aire. Está la calidad del aire hoy en Wuhan, que sigue siendo muy negativa porque está muy alta, está a 153 partículas por millón, que es altísima la mala calidad del aire. Pero si lo vemos el mapa de los días previos a la pandemia, en el 2019, en diciembre tuvimos en Wuhan que llegó a 208 partículas por millón, la calidad del aire. O sea, lo que fue noviembre, diciembre, la producción, y todo el año 17 y 18, la calidad del aire no es por la producción industrial, la calidad del aire, demasiada producción de CO2, mutación vírica, eh, al finalizar el ciclo 24 de las manchas solares, y posibilidades de contaminación del agua por aves migratorias que traen virus mutantes, o por delfines que traen virus que las ballenas han adquirido en los polos en medio de esta condición. El panorama que muestra este autor es que Wuhan particularmente reunía las condiciones ecológicas, sociales, económicas, para que ahí se diera la proliferación del virus. Pero esas condiciones de Han pueden encontrar
y podrían repetirse en otros nichos ecológicos donde puedan ocurrir similares condiciones. Em, Hoy, ¿qué tenemos entonces? Una vez que el virus encuentra un nicho, se produce, nosotros compartimos digamos, no somos muy seguidores de las teorías de conspiración, que fueron los chinos los que lo crearon, o los norteamericanos que lo botaron en aviones, el virus. Nos parece que esta conexión entre dinámicas de la naturaleza afectadas por el capitalismo financiero se- y sobre todo la conexión que hay entre la forma en que se producen epidemias anteriores, porque el MERS, que es el síndrome respiratorio agudo del Medio Oeste, estuvo asociado a que aquí en el Golfo Pérsico es una de las zonas también más contaminadas por la producción de petróleo, la quema de gas, origen a que aquí haya una mutación del virus de las ballenas a las aves, a las ballenas que quedan encalladas aquí en el Golfo, y transita por aves a los camellos y de los camellos a los humanos. O sea, estos nichos de concentración de CO2 en ciertos contextos de la dinámica de las manchas solares, de la radiación y de la freno o entrada de rayos ultravioleta que producen la mutación del virus para que salte de especie a otra. Entonces, esa es para esta conexión entre capitalismo y naturaleza y sus ciclos y dinámicas es mucho más contundente, por lo menos más oratoria que las teorías de la conspiración, sin descartarlas de entrada. Hoy, ¿qué tenemos? Tenemos que en este momento esta imagen es tomada de la página de la Universidad Johns Hopkins a las 2:30 de la tarde de hoy, que había un total de 3.600.040 personas fueron infectadas por el virus. En el mundo, 255.000 muertes, principalmente en Estados Unidos, en Reino Unido, bueno, y la circulación del virus también, además de la circulación, el viaje del virus, eh, asociado a las dinámicas del comercio global, pero también llega y se hace muy grave en los lugares de mayor contaminación de CO2, mayor producción de CO2. Las grandes capitales, Estados Unidos, Europa, el Golfo Pérsico, los corredores industriales, es un virus que sigue la huella ecológica del capitalismo. Y obviamente dentro del capitalismo, si bien da a todas las personas particulares, castiga a las personas más socialmente vulnerables, ¿cierto? Es un virus que efectivamente no tiene en cuenta las clases sociales, que puede atacar las vías respiratorias del 9.5% de la población mundial, y también del 85% de la riqueza del planeta. Pero no todos estamos en las mismas condiciones. Si bien el virus nos puede dar a todos, puede ser más mortal para aquellos trabajadores, el 60% de trabajadores que en el plan tiene trabajos informales, que se ve expuesto a salir a la calle porque no tiene otra forma, otra opción de ganarse la vida. Porque también hay 2.000 millones de personas en este planeta, la mayoría aquí en sur global, que no tienen ninguna protección social, ni derechos laborales, ni condiciones de trabajo dignas, por más que se diga que hay protocolos sanitarios y que van a estar expuestos al efecto del virus. No solamente la población adulta, sino pues los trabajadores y las trabajadoras, tanto del sistema de salud como del sistema económico, que en esta pugna del capitalismo por sacar la gente a trabajar, está exponiendo a millones a no solamente la acción, sino a la eventualidad de la muerte. Esas condiciones hacen que cuestionemos las nociones convencionales de aislamiento social. Porque claro, nos hablan del aislamiento social, pero una cosa es estar aislado en un apartamento que tiene piscina en la terraza, que tiene canchas de golf, que está aislado del mundo, en los condominios de los poderosos. Y otra cosa es estar confinado y hacinado en villas, en barrios populares miserables. Entonces, esas políticas de cuarentena, mm, que, como decíamos la sesión anterior, se producen sobre esa idea de que el mundo es una tabla de billar rasa en donde
seres humanos son como las bolas de billar que hay que tenerlas quietas para que no se contagien, pasa por encima de las condiciones sociales, económicas, ambientales y espaciales en las que vive la humanidad. Y entonces, así dice que avanzamos hacia la era del automóvil sin conductor, del automóvil inteligente, pero el 47% de la gente, de los ciudadanos del mundo, no tienen acceso ni siquiera a transporte público formal o informal. Eh, y eso no solamente ocurre aquí en el sur global, también en Estados Unidos, el 45% de los ciudadanos no tienen acceso a transporte público. Y si el ciudadano no tiene vehículo particular, queda aislado. Entonces es un mundo de tantas desigualdades que lo que ha mostrado la expansión del COVID-19 es que la desigualdad que había sido negada en la idea de que el capitalismo estaba floreciendo, que era una invención de la gente que no quería trabajar, de las izquierdas que se negaban a reconocer los bienes del capital, lo que ha mostrado la enfermedad, la desigualdad y la pobreza y las distancias socialmente producidas entre los poderosos y los desposeídos es brutalmente eh, marca pues la forma en que se vive una pandemia. Claro, hay muchos más elementos, muchísimos más elementos que el virus está trayendo, todos los debates de lo que va a pasar. Pues surgió el texto de la compilación de escritos de filósofos y pensadores críticos de la Lupa de Wuhan, que la vamos a dejar en el drive como para pensar reflexiones. Se debate si el capitalismo se va a recomponer o se va a destruir. Eh, y lo que viene enseguida es el modelo de salida de la recesión económica que venía y que se acelera con la COVID-19, una masa gigantesca de desempleados, unas políticas de salvación de los capitales a costa del despido de trabajadores o de la baja de salarios, una recomposición del capital, pero también de luchas sociales que ponen en evidencia que este mundo, en la lógica del capitalismo, por lo menos para un sector importante de los movimientos sociales, de los movimientos alternativos, la idea de demostrar que mientras la naturaleza siga en la lógica del capital financiero, no hay futuro posible, sino que vamos a vivir en adelante, como estamos viendo desde 2002, una serie de pandemias que van en creciente, van cada vez con mayor intensidad, más agresivas, virus más agresivos, porque hay mutaciones más agresivas, y estamos justo en el momento de inicio del nuevo ciclo de las manchas solares, en el que hay mayor posibilidad de mutación de nuevos virus, no solamente de este SARS-CoV-2 que da origen a la COVID-19, sino de nuevos virus y bacterias que pueden traer peores condiciones de vida para la gente. Entonces, aquí es cierto el debate de la necesidad de pensar otro mundo posible. Efectivamente, el problema no es declararle la guerra a los virus y a las bacterias como se hizo durante la Segunda Guerra Mundial, eh, frente a las enfermedades, sino que es como damos un orden social, económico, ambiental que no sea tan agresivo con los sistemas naturales, con los ecosistemas. La agresividad del capital con el ecosistema es respondida con la agresividad de la mutación de los virus y su impacto en las sociedades. Bueno, esta era la reacción que queríamos presentar en la tarde de hoy. Agradecemos su compañía. Vamos a revisar, digamos, sus opiniones, a organizar nuestras ideas con el semillero de investigación. Les estaremos enviando a sus correos el link con una evaluación básica de preguntas muy generales sobre cada una de las 6 sesiones. Quienes quieran participar y de acreditación de asistencia a este curso virtual, pues son bienvenidos sus ideas, sus propuestas, y trataremos como semillero de mantener una red de contactos, de cruce de información,
literatura, con la gente que acompañó este, este, este curso. Para nosotros fue muy satisfactorio la recepción que tuvimos y los estudiantes, hombres y mujeres del semillero, les envían a toda la audiencia un fuerte abrazo y esperamos seguir en contacto con ustedes. Tengan ustedes feliz tarde.